Saludo a la iglesia con la paz del Señor y le invito a que ahí leamos de una manera unánime Filipenses capítulo 1, verso 6. Lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como decía, el tema hoy es la obra salvadora del Espíritu Santo. Hemos considerado de manera breve aquel aspecto de Dios como nuestro Salvador. Y no debemos pasar por alto, incluir el papel que desempeña la persona del Espíritu Santo. Usted y yo nunca debemos olvidar que nuestra salvación es una obra trinitaria, es decir, que no solamente involucra al Padre, no solamente involucra al Hijo, sino que también es parte de esta obra el Espíritu Santo. Por eso quiero que brevemente aprendamos la esencialidad, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra salvación. Y vamos a considerar dos aspectos. Primeramente, la obra del Espíritu Santo en la propiciación, es decir, en el sacrificio de Cristo, y la obra del Espíritu en la conversión. Y quiero que me preste mucha atención, mayormente si yo doy una cita, tal vez le dé al pastor Héctor o yo mismo la lea, pero usted preste atención, porque es verdad que usted ya es salvo, pero es importante que usted y yo conozcamos la importancia y los grandes beneficios y cómo Dios ha actuado en nuestra salvación. En primer lugar, si nosotros hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo en la propiciación de Cristo, en el sacrificio de Cristo, debemos comprender que el Espíritu concibió al Hijo. Mire lo que nos dice Pastor Héctor, Lucas capítulo 1, verso 34 y verso 35. Usted manténgase allí, preste atención, el pastor va a dar lectura al ese texto de la palabra del Señor. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, el santo ser, y en la concepción quien estuvo involucrado fue el Espíritu Santo. Toda la obra de propiciación dependía de la deidad, de la perfección sin pecado de Jesucristo. Y estos dos factores se hacen realidad porque el nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal, es decir, absolutamente fue un nacimiento libre de pecado. Y todo esto fue absolutamente necesario y fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jugó un papel muy importante en la concepción milagrosa de Jesucristo. En segundo lugar, quiero que veamos que el Hijo fortaleció, el Espíritu Santo fortaleció al Hijo. Ahí mismo, Pastor Héctor, en Lucas capítulo 4, el verso 1 y luego el verso 14. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por todas las tierras de alrededor. Mire, yo le voy a leer lo que dice en Hechos capítulo 10, 38, dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Usted y yo sabemos que Jesús era Dios, pero aunque era Dios, recuérdese que vimos semanas anteriores que Él se despojó, es decir, que Él no hizo uso de muchos de sus atributos.
Entonces, cuando Él estuvo aquí en la tierra como un hombre real, un hombre de carne y hueso, sometiéndose a la voluntad de su Padre, pero Él era totalmente dependiente del poder del Espíritu Santo. Vemos que cuando Él empieza su ministerio, el Espíritu Santo lo guía al desierto y dice que lo acompañó y lo fortaleció, y leímos que también Él fue ungido por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estuvo involucrado en el ofrecimiento del Hijo como sacrificio. Yo voy a dar lectura a lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 14. Mire lo que dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Mire, nosotros tal vez no podamos comprender la plenitud de todo este texto, pero ¿qué es lo que podemos entender? Que de una manera clara el Espíritu Santo ayudó, fortaleció al Hijo de alguna manera cuando el Hijo se ofreció a sí mismo en el Calvario. Así, hermanos, como el Espíritu Santo fortaleció al Hijo para que Él viviera, como ya hemos visto, una vida perfecta y llevara a cabo su ministerio, también lo ofreció para que se fortaleciera como un sacrificio expiatorio. Y de la misma manera, préstenme mucha atención, de la misma manera como el Espíritu Santo fortaleció a Cristo, Él está dispuesto a fortalecernos. Por eso que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo que mora en usted lo puede fortalecer. A veces parece que ya no tenemos fuerzas, ya no queremos congregarnos. Qué bueno que hoy estén aquí ustedes en la casa del Señor. Pero no deje de congregar. Por eso es que Hebreos mismo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que ahora que el tiempo está cercano, tenemos que más buscar de Dios, tenemos que más acercarnos a Él. Y cuando usted y yo nos sintamos débiles, es decir, que pareciera que el Señor no está con nosotros, es cuando más tenemos que buscar de su presencia. Pero también el Espíritu Santo actuó en la resurrección de Jesucristo. Mire lo que dice ahí en Romanos 8:11, Pastor Héctor. Romanos capítulo 8, verso 11. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:11. Si vivís, vuelva a leer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Bueno, aunque ese no es el texto propiamente que quería traer, pero mire, no, 8:11, mire, y si el Espíritu de aquel que levantó, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. ¿Cuál estaba usted leyendo? Ya, pero bueno, mire, y partiendo, Dios sabrá por qué permitió que el pastor leyera eso. Porque si nosotros leemos del 11 al 13, vamos a tener una mejor perspectiva. Pero primero quiero que meditemos el verso 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mire, el Espíritu Santo, ya mismo vamos a ver eso más adelante. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. Entonces la resurrección del Hijo de entre los muertos no fue solo la obra del Padre y del Hijo, sino que también podemos ver que fue la obra del Espíritu Santo. Y aquí nos está presentando una idea. ¿Qué está comunicando este texto? Que verdaderamente el Padre resucitó al Hijo. Pero sin embargo también nos está dando a entender que el Espíritu Santo, que todo fue en el poder del Espíritu Santo, por medio del cual el Padre lo resucitó. Pero leyendo el verso 12 y verso 13 dice, así que hermanos, mire, deudores somos. ¿Deudores somos a quiénes? Dice Pablo. No a la carne. Porque usted tranquilamente podía quedarse hoy en su casa descansando o cualquiera haciendo otra actividad. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Mire lo que le pasa al rey David. Era el tiempo de la guerra. ¿Y qué hace el rey David? Se queda. Él se queda. Él no fue a la guerra. Él optó por quedarse en su palacio. ¿Y qué pasó más adelante? Dice que un día, creo que era por la tarde, se levantó, tal vez comenzó a dar vueltas por su palacio y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando y la codició. Llamó, preguntó por ella quién es, le dijeron, esta mujer es una mujer casada, manda a llamarla. Y usted tiene que conocer la historia que David pecó con Betsabé, cometió adulterio y esto lo llevó a un asesinato y lo llevó a tener casi un periodo de 1 año en que él estuvo apartado, desligado, incomunicado de la presencia de Dios en su vida. Cuando usted y yo damos lugar a la carne, estamos haciendo mal. Por eso dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mire, usted si vive conforme a la carne, puede ser que usted se congregue, puede ser que usted diezme, puede ser que usted aparenta tener una vida de un verdadero creyente. Pero si usted por dentro le da lugar a sus deseos pecaminosos, a su naturaleza pecaminosa, a sus deseos carnales, usted está muerto. Mas por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, el Espíritu mora en nosotros. Demos lugar al Espíritu, porque así como el Espíritu resucitó a Jesucristo, nosotros también hemos sido llamados a resurrección. Por eso la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted muere, pero muere bajo la seguridad eterna que Cristo nos da, el día de la resurrección, el Espíritu Santo lo resucitará para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos visto cómo el Espíritu Santo actuó en el sacrificio, en la propiciación del Hijo. Pero ahí no queda todo, porque la obra del Espíritu Santo también actúa en nuestra conversión. Las Escrituras enseñan que el hombre es radicalmente un hombre depravado, un hombre pecador, y la salvación de una manera está ligada directamente a la obra del Espíritu Santo.
Para que el hombre sea salvo, el Espíritu Santo actúa regenerando, convenciendo de pecado, revelando, habitando interiormente y sellando. No vamos a hablar mucho, pero quiero solamente dar un texto y una pequeña explicación. Mire lo que dice Pastor Héctor, Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Usted manténgase allí, preste atención. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, Pablo dice, y Él os dio vida. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y Él os dio vida. El Espíritu Santo imparte vida. El Señor Jesús le habló esto a Nicodemo en San Juan 3, del 3 al 6, dice así: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En primer lugar, ¿cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra salvación? En nuestra conversión, el Espíritu Santo regenera al pecador. Esta palabra regenerar, que viene del latín, está hablando de crear, de procrear. El Señor Jesús utilizó un término: debes nacer de nuevo. Debes nacer. Y el gran maestro Nicodemo no entendía este concepto. Por eso pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Nicodemo? ¿Cómo un hombre? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Que puede entrar de nuevo en el vientre de su madre. Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne. Por eso, aunque usted ahora ha venido a Cristo, todavía tenemos una naturaleza carnal. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo vino a darnos vida espiritual, vino a impartir al hombre vida espiritual, entonces nace una nueva criatura. Ahora usted tiene una lucha entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Pero si usted le da lugar al Espíritu Santo, porque aquí dijo el Señor Jesús, volviendo ahí a San Juan, dice así: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cómo de agua? De la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, un hábito del creyente, ¿cuál debe de ser, hermanos? ¿Cuál debe ser un hábito diario del creyente? Leer las Escrituras. Usted como creyente, si ya tiene 3, 4, 5 años, ya debe haberse leído toda la Biblia. Usted tiene que hacer un hábito. Así como cuando usted se levanta, ¿qué hace usted? Usted va... Bueno, muy bien, orar. Ya después de eso usted dice, me voy a asear. Nadie le dice, oye, tienes que coger el cepillo, la pasta, un jabón. No, porque eso es ya un hábito de usted.
Asimismo, un hábito del creyente, como dijo la hermana, debe ser orar, debe ser leer la Biblia. Pero no solamente como un hábito, sino como una necesidad, porque las palabras infunden vida, son espíritu y son vida. Cuando usted lee la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que está hablando a su vida. Entonces el nuevo hombre está siendo alimentado, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Hermanos, necesitamos vivir una vida ligada al poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que, así como en la creación, dice que cuando Dios creó, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Así mismo el Espíritu Santo, cuando comienza a moverse en nuestra vida, comienza a crear. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos renovados. Esa es la importancia del Espíritu Santo en la conversión, en su obra inicial a nuestro corazón, en nuestra mente. Él es la fuente, es el origen de nuestra respuesta salvadora. El Espíritu Santo el que nos mueve, ¿a qué? A arrepentirnos. En la lectura que trajo el pastor Héctor, que fue en San Lucas capítulo 5, mire lo que dice el verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí viene esto ligado con lo que hemos hablado. El Espíritu Santo regenera, da vida. Pero ¿cómo el Espíritu Santo hace? Porque el Espíritu Santo, en segundo lugar, ¿cómo actúa en nuestra conversión? Él nos convence de pecado. Él dijo: no he venido a llamar a justos. ¿Por qué? Porque dice que Él se reunía con los publicanos y la gente comenzó a murmurar. Tus discípulos comen con publicanos y pecadores. Aún de Jesús mismo decían que era un hombre comelón y bebedor. Y Él les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál de nosotros se puede llamar justo? No hay ni siquiera uno bueno. Por eso, ¿qué nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 16? Yo voy a dar lectura del verso 7 al 11. Mire, esto es muy importante, porque a veces pensamos: es que yo fui a la iglesia, es que yo acepté a Cristo. No, mire lo que dice la palabra del Señor. 16 del verso 7 al 11 dice así: porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el que convence de pecado al pecador? No es el pastor. El pastor puede ser un instrumento. No es que usted se dio cuenta que usted era malo. No, sino que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos confrontó de que nosotros somos pecadores. Tal vez las circunstancias de su vida eran turbias, eran oscuras, y usted, buscando una solución, un día entró en un templo evangélico. Pero quiero decirle que detrás de todo esto estaba el Espíritu Santo actuando. Antes de que el pecador pueda reconocer su necesidad de salvación, debe reconocer la gravedad de su pecado, el juicio que tiene como resultado. Por eso es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio, pero también de justicia. De que hay un Redentor, de que hay un Salvador. Él nos convence. En otras palabras, Él expone que estamos condenados, que estamos reprobados. Es como un fiscal que presenta argumentos, que presenta ejemplos de nuestra culpabilidad.
que nos presenta que estamos en un estado mal. Es como que si a usted le dijera el doctor, sabe que usted tiene un cáncer y que no hay solución. Asimismo, el Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado. Y hermanos, diariamente es importante que usted lea la Biblia, porque el Espíritu Santo sigue hablando por su palabra y nos sigue confrontando, porque como leímos allí en Filipenses, dice: estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra de la salvación, que está vinculada con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que empezó con nosotros cuando fuimos motivados a dar el paso. Tal vez Dios utilizó un hermano, tal vez Dios permitió una enfermedad en su vida, tal vez Dios permitió una tragedia familiar en su vida, y usted por la desesperación buscó salvación. Porque si no hubiera pasado eso, tal vez estuviera todavía en el mundo, o ya ni estuviera vivo, estuviera condenado al fuego eterno. Pero el Espíritu Santo actuó en nuestra salvación, hermanos. El Espíritu Santo convence de pecado, convence a cada uno de su propio pecado de no creer en Cristo. Nos convence de la justicia de Cristo, la cual fue demostrada cuando Cristo fue resucitado, cuando Dios lo resucitó a Cristo de entre los muertos, y nos convence del juicio venidero. Solo la cruz de Cristo tuvo la solución. Fue en la cruz, fue cuando Cristo fue crucificado, es que obtuvimos como resultado la derrota de ¿quién? Del pecado y de Satanás, del juicio de Satanás. Entonces, hermano, Él sufrió el castigo por nosotros. Pero si usted anda en los deseos de la carne, moriremos. Hermano, manténgase fuerte, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. En tercer lugar, ¿cómo el Espíritu Santo actúa en la conversión? Porque Él revela la verdad. Pastor Héctor, si nos puede leer en 1 Corintios, capítulo 2, los versos 10 al 12. Preste mucha atención, porque a veces pensamos que lo entendemos todo. Nos creemos maestros. Aquí el pastor no es el maestro, es un instrumento. 2, del 10 al 12 de 2 de Corintios. De 1 de Corintios 2, del 10 al 12, que diga. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, hasta el 13, ¿no? Hasta el 12. Hasta el verso 12, sí. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, hermanos, aquí el maestro no es el pastor, ni lo soy yo, ni son los grandes predicadores. Porque una de las grandes obras del Espíritu Santo es que Él revela al Hijo a pecadores para que sean salvos. El Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda la verdad, es que nos revela toda la verdad. Es importante que usted y yo reconozcamos que el Espíritu Santo revela la verdad al creyente, aquel hombre incrédulo. ¿Y cómo lo revela? A través de la palabra, a través de las enseñanzas de las Escrituras. De esto es la manera fundamental. Él ilumina su mente, nos capacita para entender. Recuérdese aquel hombre que venía de Jerusalén. Dice que él venía leyendo. Y ahí se topa con Felipe. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que les mire? El hombre sabía leer. Quiero que pueda comprender esto. En aquellos tiempos no toda la gente sabía leer y escribir. Pero la Biblia da a entender que este era un hombre que trabajaba para una reina. Dice que era un funcionario de una reina de Etiopía. En otra palabra, era un hombre instruido.
Era un hombre que podríamos decir que había terminado para nuestros tiempos la escuela, el colegio, y como era un funcionario tal vez muy probable, había terminado la universidad. Era un hombre de conocimiento, tenía conocimiento, pero el conocimiento no basta para entender la palabra, ni siquiera la teología, por más que usted vaya a un seminario. No, el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, vuelvo a leer en San Juan, ahora voy a leer del verso 13 al 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, aquí vemos una promesa que fue hecha en aquel tiempo para los apóstoles. Sin embargo, también es para nosotros. Él tomará cualquier obra, cualquier revelación verdadera del Espíritu Santo. ¿A quién va a traer gloria? Va a traer gloria al Hijo. Él tomará de lo mío, me glorificará. Va a glorificar a la persona, a la obra del sacrificio, a la obra propiciatoria de Cristo. El Espíritu Santo no va a traer atención sobre sí mismo. Mire, hoy han salido libros como ¿cuáles? Buenos días, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Y tenga mucho cuidado, porque no todo predicador, el Espíritu Santo no vino a dar gloria para sí, Él vino a darle gloria al Hijo. Con esto no digo que el Espíritu Santo no debe ser alabado, glorificado. Pero cómo usted alaba, cómo usted glorifica al Espíritu Santo cuando usted se somete, cuando usted se deja guiar, cuando usted se deja dirigir por el Espíritu Santo. No porque usted diga bienvenido Espíritu Santo, usted diga una palabra al Espíritu Santo. No le digo que en su oración usted no hable con el Espíritu Santo. Pero Él vino para que el Hijo sea glorificado. Nuestra alabanza debe ser al Padre y al Hijo. ¿Y cómo alabamos al Espíritu Santo? Cuando usted y yo nos sometemos a su dirección, a su obra. Cuando no le damos lugar a los deseos de la carne, sino a la obra del Espíritu. Cuando damos lugar al fruto del Espíritu, o cuando mostramos el fruto del Espíritu. Por último, el Espíritu Santo habita en nosotros y nos sella. Mire lo que nos dice San Juan capítulo 7. Yo voy a dar lectura al verso 37 al verso 39 y le voy a pedir al pastor Héctor que ya mismo nos lea en Efesios capítulo 1 verso 13 al 14. Pero mire lo que dice Efesios 7, 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Léanos en Efesios 1 del 13 al 14, pastor. 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, esta es una de las verdades más hermosas. Dios el Padre es el Dios de nosotros. El Dios Hijo es el Dios con nosotros. Pero el Dios Espíritu Santo es Dios en nosotros. Cuando usted vino a Cristo, Él vino a ser morada. Por eso dijo, en el último día de la gran fiesta, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. El Espíritu Santo comienza a ser morada. Él viene a nuestras vidas. No viene una parte, Él viene. No es que una parte del Espíritu Santo. Él viene a su vida.
Ahora usted tiene que darle lugar al Espíritu, porque esto va a dar lugar a otras experiencias increíbles. Pero no solamente que viene, sino que Él nos sella. Esa palabra sellar está hablando de una marca. Él nos marca, nos hace su pertenencia. Por eso, ¿para qué es ese sello? ¿Qué está implicando? ¿Qué está señalando? ¿Qué está denotando el sello del Espíritu Santo? Está denotando pertenencia, posesión, seguridad, autenticidad, aprobación. Ahora, dice que Él es las arras de nuestra salvación, de nuestra redención. Ayer el pastor Héctor estuvo oficiando un matrimonio. Entonces ya, como usted tiene que conocer, al final del acto se le entregan las arras o los aros, que son 2 anillos. Son un símbolo de ese amor que ellos tienen el uno al otro, y están garantizando o simbolizando esa unión entre ese hombre y esa mujer. Asimismo, el Espíritu Santo es la garantía. Ahí en griego la palabra arras es arabón, que está hablando de una garantía. ¿Qué está diciendo? Que el Hijo pagó el precio. El Hijo está asegurando. Está enseñando que esto fue un depósito, una fianza, un pago por adelantado para asegurar una compra final. Un pago inicial con la promesa de entregar la recompensa completa. Hermanos, usted y yo hemos sido sellados. Ahora, dele lugar al Espíritu Santo, porque no solamente tenemos que ser sellados, sino que también Dios quiere que usted y yo seamos bautizados en el Espíritu Santo. De una manera usted ya podría decir que ya fue bautizado, en el sentido de que usted fue colocado dentro del cuerpo de Cristo. Pero es importante, porque Juan dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en el día de Pentecostés, 120 hermanos que estaban congregados allí en el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Usted tiene que anhelar. Pero para que el Espíritu Santo se mueva en su vida y en mi vida, tenemos que hacer morir las obras. Y esto no es una tarea de un día, es una tarea diaria. Tenemos que crucificar al hombre viejo. Tenemos que poner un alto a las obras de la carne. Y para eso, busque al Señor en oración. Y quiero concluir este mensaje y esta serie de estudios con la siguiente conclusión. El Espíritu Santo que habita, reaviva, fortalece al creyente, es también el sello de propiedad de Dios, así como su garantía de salvación definitiva y completa en su presencia. Nuestro Dios es un Dios salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre planeó nuestra salvación, gobierna cada uno de sus detalles porque Él es Dios. El Hijo, cuya obra y persona depende nuestra salvación, es Dios. Y el Espíritu Santo quien habita en nosotros, nos sella para el día de la redención, también es Dios. Cada una de las personas de la Trinidad está completamente involucrada en nuestra salvación y los tres son plenamente Dios. Por lo tanto, debemos tener la firme confianza que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará sin falta. Hermanos, a través de esta serie de estudios hemos visto los fundamentos de nuestra fe cristiana. Hemos conocido algunas cosas del Dios vivo y verdadero. Y hoy hemos visto la obra indispensable del Espíritu Santo en la salvación. No deje de servir al único Dios
vivo y verdadero. ¿Y cómo usted lo sirve? Siguiendo estas escrituras. Porque como dijo el profeta Samuel, mejor es obedecer. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Si usted hace un sacrificio, que sea para la gloria y para la honra de Dios. Pero el mejor sacrificio que usted puede hacer es obedecer la ley de Dios, porque la ley de Dios convierte el alma. Amén.